Y ahora sí llega ese reconocimiento a la dedicación y el esfuerzo de toda una vida, y lo hacemos a las compañeras jubiladas en el año 2017 y 2018. Son María Luz Burrell, Begoña Sainz, Rosa Blanca Fernández y Mari Carmen San Martín. A continuación vamos a ver un vídeo en homenaje a ellas. Invitamos a acercarse al estrado a las compañeras jubiladas y a doña Dalila Roballo, tesorera, y Alfredo Maranillo, vocal de Servicios Sociales del colegio, que harán entrega de este reconocimiento. Mari Carmen San Martín hablará en nombre de todas ellas. Buenas tardes a todos y todas. Me toca la primera. Y hace unos años que estuve aquí en este mismo acto acompañando a otras compañeras que les habían dado este mismo reconocimiento, ¿no? Y cómo pasa el tiempo tan rápido que hoy nos encontramos aquí compañeras Rosa Blanca, Begoña y Malús, que no ha podido venir, compañeras que hace más de 30 años que somos trabajadoras sociales y en muchas ocasiones hemos compartido incluso trabajo en común. Primero damos las gracias al colegio por procurar este tipo de actos, por su trabajo diario de documentación, reivindicación y propuestas, que nos facilita mucho la tarea profesional, porque constantemente nos mantiene al día de nuestra profesión. Y aunque el tiempo pasa rápido, también quiero decir que es muy bueno que pase, porque esta etapa de jubilación es magnífica, altamente recomendable, para seguir aprendiendo y disfrutando de nuestro tiempo y de los recursos que hay en la ciudad, que desde luego son muchísimos. En nuestra larga vida profesional, como podéis imaginar, y os trato de tú porque bueno, estamos como en familia, ha habido momentos de todo, ha habido buenos momentos, regulares, malos, pero sin duda de todos ellos coincidimos las compañeras en que de todos ellos hemos aprendido. La mejor recompensa de nuestro trabajo no es solo que nos pagan por él, sino aquello en lo que nos convierte, en mi caso, y en el caso también de mis compañeras, mejor personas, porque somos lo que hacemos y por eso mi sentimiento y el de mis compañeras hoy es de agradecimiento. Primero, agradecimiento a las usuarias, usuarios, clientas, clientes, que son las que dan sentido a nuestro trabajo, confiándonos, que no contándonos, confiándonos su realidad, sus conflictos, sus limitaciones y posibilidades. Acompañando sus procesos, nos enseñan y nos devuelven lo mejor y lo peor de nosotras mismas, enriqueciéndonos como personas porque nos despiertan pensamientos, sentimientos y actitudes que no nos dejan indiferentes y nos permite ampliar nuestra mirada del mundo y sus posibilidades y límites. Pero este hacer profesional tampoco hubiera sido posible
y doy las gracias también por haber trabajado 30 y tantos años con mis compañeras en un servicio público. Creo que esto hay una vocación y estamos encantadas de haber trabajado en un servicio público porque tenemos vocación de servicio público. Pero este hacer profesional no hubiera sido posible sin las compañeras de las que se aprende, y en esta sala podía nombrar a unas cuantas y a otras muchas que no están, ¿no? Compañeras del ayuntamiento, como pueden ser Clara, como pueden ser Cuca, Marisa de Cáritas, Rosa Blanca, Begoña y otras muchas que no están aquí, pero de las que he aprendido. Por otra parte, también ha sido un regalo tener según qué jefas, porque esto es muy importante, en la administración todos lo sabemos, según qué jefas y jefes o vamos hacia un lado o hacia otro, te hacen la vida fácil o difícil. Y ha sido un regalo tener jefas como María Ángeles, como Concha, como Pilón, que hoy está aquí, porque compartíamos los mismos objetivos de fondo que eran el respeto por la dignidad y los derechos de las personas, la responsabilidad en la tarea encomendada, el compromiso, la confianza y el mutuo reconocimiento. También la inmensa suerte, y eso también coincido con mis compañeras, de coincidir con compañeras muy profesionales y motivadas, aun después de muchos años de trabajo. Ya sabéis que la motivación es como el aseo diario, que es una cosa que no se hace para siempre y que hay que hacerlo todos los días. Pues es lo mismo, ¿no? La motivación por la tarea diaria, y esto ha hecho posible, tanto en mi primera etapa profesional, en el trabajo con infancia, compartí con Begoña, como en el trabajo de inmigrantes que compartí con Rosa Blanca, con otros equipos del ayuntamiento, como en el último, en la Casa de la Mujer, con un equipo de profesionales que nunca le estaré lo suficientemente agradecida, de las cuales también aquí hay una que se encarna. Además, el trabajo en equipo tiene otra gran ventaja, que si sale algo mal le puedes echar la culpa a alguien, no siempre es culpa tuya, ¿no? Eso también es una ventaja. En resumen, creo que una vida profesional se hace aprendiendo lo que te enseñan y confían y reflexionando sobre todo lo que haces. Agradezco haber tenido y agradecemos haber tenido, mis compañeras y yo, una vida profesional llena, porque una vida profesional vacía debe de ser muy pesada. Gracias.